Hola, mi nombre es José Vicente Sanz y en este vídeo vamos a ver las herramientas de transformación de 3D Studio Max. Las herramientas de transformación son tres y las tenemos aquí arriba. Dentro de la Main Toolbar tenemos la opción de seleccionar y mover, seleccionar y rotar y seleccionar y escalar. Estas tres herramientas están asociadas a estas herramientas de aquí, que son las snaps, que son ayudas al modelado. La que tenemos en primer lugar, que si pinchamos nos pone un dibujito de una herradura o de un imán. Eso es para darnos a entender que son las snaps o ayudas al modelado, y está en 2, 2,5 y 3. Eso cuando estemos haciendo el ejercicio lo explicaré con más detalle. Estas están asociadas a la herramienta mover. La siguiente está asociada a la herramienta rotar y la última, que vemos aquí un porcentaje, está asociada a la herramienta de escalado. Bien, vamos a crear un box y con el box vamos a ver cómo funcionan todas estas herramientas de una forma más en detalle, y haremos varios ejercicios para que podáis entenderlo mucho mejor. Entonces vamos aquí a pinchar en box y desde la vista de perspectiva vamos a pinchar y arrastraremos. Cuando pinchamos y arrastramos creamos la base. Entonces en el momento de soltar le daremos altura y luego volvemos a pinchar y ya tenemos creado nuestro box o nuestra caja. Voy a maximizar esta ventana y ahora me voy a ir a la herramienta de seleccionar y mover. Ahora mismo con esta herramienta me aparece este icono, este gizmo, que es el pivote. En este caso está en la base del objeto, y este pivote me permite mover mi objeto en alguno o en varios de los ejes de coordenadas. Otra particularidad que vais a observar es que los parámetros de altura, etcétera, han desaparecido. Cuando yo creo un objeto, tengo una serie de parámetros, pero en el momento en que selecciono alguna de las herramientas de transformación, esos parámetros me desaparecen, pero los tengo siempre activos en la pestaña modificar, y es ahí donde yo debería de cambiar los parámetros de mi cubo, y le voy a poner 10 centímetros de lado. Si yo quiero que mi cubo esté exactamente en el centro de coordenadas, en las coordenadas 0, 0, 0, aquí abajo tengo las coordenadas en cada uno de los ejes. Si yo aquí pongo 0, 0, y aquí ya lo tengo en 0, si en los tres ejes lo tengo en 0, eso quiere decir que mi objeto está perfectamente centrado en el eje de coordenadas. Fijaros que estoy rotando, pinchando Alt y con la ruedecita del ratón, la rueda central, y fijaros que me está rotando, pero el objeto está descentrado. Si yo quiero centrar mi objeto, es lo que voy a hacer ahora, tengo que pinchar aquí, en este cubo. Entonces pinchamos y aquí ya me lo centra. Y si ahora roto, lo tengo mucho más fácil para poder ver el objeto. Ya tengo mi objeto centrado en el eje de coordenadas. Ahora, para continuar con el ejercicio, vamos a crear una figura que estará compuesta por varios cubos. Entonces necesito copiar este cubo. Para copiar el cubo, una de las opciones es pinchando con mayúsculas. No bloqueo mayúsculas, sino mayúsculas, la tecla que está encima de control. Y entonces
presionando la tecla mayúsculas, voy a mover mi objeto únicamente en el eje Y. Fijaros que no voy a seleccionar la escuadra, que entonces lo moveríamos en los dos ejes, sino solamente en este eje, el que está pintado de color amarillo. Entonces pinchamos mayúsculas y movemos. Al mover, automáticamente me ha creado otro cubo, me ha hecho una copia. Le damos a OK. Y para distinguir este cubo del original, le voy a cambiar el color. Y el color lo tenemos aquí, en la esquina superior derecha. Le podemos cambiar el color pues, a otro más llamativo. Como lo que yo quiero es que los dos cubos estén pegados y sé que cada uno de los cubos tiene 10 centímetros de lado, si yo me voy a las coordenadas absolutas y le pongo aquí 10 centímetros, matemáticamente se me tiene que pegar al otro cubo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer una copia a la izquierda, presionando mayúsculas y moviendo. Y voy a hacer lo mismo, le voy a cambiar el color para que se pueda distinguir. ¿Qué tendría que hacer aquí para que los dos cubos estuvieran uno pegado al otro? Exactamente lo mismo. Si aquí de lado tenemos 10 centímetros, pues esto lo tengo que mover, lo tengo que poner en las coordenadas absolutas menos 10. Y ya por último voy a poner este cubo arriba, voy a hacer una copia arriba. Entonces me aseguro de tener seleccionado el eje Z, que es el que quiero, es en el que quiero mover el cubo, y copiarlo y lo desplazo. Fijaos que lo desplazo siempre un poquito más para luego corregirlo la posición. Y le pongo otro color. Y en este caso este cubo estaría en el eje Z a 10 centímetros. Y ya tengo una estructura creada utilizando solamente la herramienta mover y las coordenadas absolutas. Voy a seleccionar todos estos objetos y voy a hacer un grupo para dejarlo aparte, porque voy a hacer otra estructura idéntica a esta, pero utilizando las snap. Y así practicaremos su uso. Vamos a seleccionar. Y aquí en Group vamos a crear un grupo. Vamos a llamar aquí cubos. Y para que no me moleste, lo voy a dejar por aquí, apartado. Al crear un grupo, los objetos, al estar agrupados, luego yo en cualquier momento puedo irme aquí a grupo, bien romper el grupo o simplemente abrirlo. Cuando yo abro un grupo, puedo modificar algún objeto del grupo, pues cambiándole el color, moviéndolo, modificarlo en definitiva, y luego volver a cerrar el grupo. Y de esta manera siempre los objetos van a estar unidos. Son objetos independientes unos de otros, pero que funcionan como un grupo porque puedo moverlos, desplazarlos, rotarlos, etc. Bien, vamos a continuar y vamos a hacer una estructura similar. Entonces, para eso creamos otro box. Y acordaos que siempre que quiero modificar el box, lo interesante, lo recomendable es irnos al panel modificar. Y es aquí donde le vamos a poner 10 centímetros de lado. Ahora, como no voy a utilizar las coordenadas para darle forma al conjunto, no necesito ponerlo en el eje 0.
Podría hacerlo porque por comodidad pues quizás sea mejor trabajar todo en el eje 0, pero en este caso no lo vamos a hacer para que veáis que perfectamente podemos trabajar sin utilizar las coordenadas. Voy a hacer una copia de este objeto. Voy a copiar este cubo y lo voy a copiar aquí a la derecha. Y le voy a cambiar el color para poder distinguirlo bien. Ahora mismo tengo estos dos cubos y necesito pegar uno al otro. Voy a ir a una vista top, a una vista superior, porque desde aquí lo voy a hacer mucho mejor. También lo podría hacer desde una vista lateral. Lo importante es hacerlo desde una vista ortonormal o también llamadas vistas con nombre. Porque al activar las snaps, que es lo que voy a hacer ahora, voy a poder manipular mucho mejor el eje en el que quiero mover el objeto y desde una vista top voy a tener restringidos al menos solamente dos de los ejes. Y de esta manera va a ser mucho más sencillo. Lo primero es configurar la herramienta Snaps. Entonces vamos a pinchar en cualquiera de los iconos con el botón de la derecha del ratón y nos aseguraremos de que tenemos desactivado Grid Points, porque el Grid Points iría pegándose a la rejilla y la rejilla normalmente suele ser o muy grande o demasiado pequeña, y no, en este caso no nos va, en la mayoría de los casos no nos va a ayudar. Yo suelo desactivarla y poner Vertex y Midpoint. Otra cosa que me gusta mucho hacer es, dentro de opciones, activar el Axis Constraint para que solamente me mueva el objeto en el eje que yo le diga, o en los ejes que yo le diga si le digo varios. Eso significa que si yo tengo seleccionado el eje Y, siempre me va a mover, solamente me va a mover en este eje. Fijaos que yo ya puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda, que ese eje no lo va a tener en cuenta. Lo mismo sucedería si yo selecciono el eje X. Con el eje X se me va a mover solo en ese eje, pero ni arriba ni abajo. Pero también puedo seleccionar la escuadra. La escuadra, fijaros que ahora tengo activo de color amarillo los dos ejes. Eso significa que me lo va a mover en esos dos ejes. Bien, la snap vamos a ponerla en 2,5. Porque al ponerla en 2,5 me va a leer la posición de todos los vértices, tanto los de arriba como los de abajo. Eso significa que, ves como tengo aquí, me está marcando este vértice que está arriba y me está marcando este vértice que está abajo. Si nosotros ponemos las snap en 2 dimensiones, solo me lee los vértices que están en cota 0 de altura. Los que están más altos, fijaos cómo no está leyendo. No podríamos fijarlo, no podríamos mover este objeto y pegarlo a este vértice. Tendríamos que usar los que están aquí abajo, que al final podría funcionar perfectamente sin ningún problema. Pero yo por costumbre suelo ponerlo siempre en 2,5. En 2,5 me va a leer tanto los vértices que están arriba como los que están abajo en altura. Y la particularidad, la diferencia que hay entre 2,5 y 3D es que si yo lo pongo en 3D, no solo me va a leer los vértices, sino que también va a intentar que el cubo suba o baje para igualar la altura de ese vértice. Sin embargo, si yo lo pongo en 2,5, la altura del objeto que se va a mover, el que va a mover la snap, no va a variar. Por eso me gusta utilizar 2,5. Entonces, volvemos otra vez a la vista top. Y bueno, como yo antes he estado moviendo un poco el objeto, lo voy a poner con la escuadra para moverlo en los dos ejes. Y lo que voy a hacer es pegar este vértice a este. Entonces tengo que hacer lo siguiente. No me tengo que preocupar de dónde está el pivote. No, en este caso, simplemente yo aquí ya le he marcado
los dos ejes en los cuales se va a mover y yo ya puedo pasar olímpicamente del pivote. No es necesario tirar de él ahora mismo. Lo que me interesa son los vértices. Y yo quiero que este vértice, fijaros que está marcado por una cruz amarilla, pegarlo a este otro. En el momento que yo vea la cruz ya puedo soltar porque se va a pegar. Voy a hacer lo mismo con el otro cubo. Voy a hacer otro cubo y lo voy a copiar aquí abajo. Entonces lo copio. Lo he copiado solo tirando del eje Y. Y ahora, como tengo el eje Y activo, no necesito ni siquiera tirar del eje. Simplemente me voy aquí y en el momento que me sale la cruz del vértice, ya sé que va a coger ese vértice y lo va a pegar a este otro. Y ahora ya solo me falta darle altura, copiando este cubo aquí arriba. Lo voy a hacer desde esta vista lateral y lo voy a copiar. Acordaos que se hace con la tecla mayúsculas. Entonces selecciono el vértice y lo bajo. Y ya tengo creada esta forma. La misma forma que he creado antes. Le voy a cambiar el color para distinguirlo. Ya tengo la misma forma que tenía aquí originalmente, creada pero utilizando únicamente las snaps. Voy a hacer un grupo también de esto y le pongo cubos 2, por ejemplo. Y ahora voy a desactivar las snaps porque obviamente la herramienta mover ya la tenemos clara. Si queremos mover en un eje, simplemente tenemos que seleccionar ese eje. Si lo queremos mover en dos ejes, pues seleccionamos la escuadra. Y lo mismo pasaría con la herramienta rotar. Si yo selecciono la herramienta rotar, tengo una serie de ejes para mover ese objeto. Y fijaros que me está marcando una información del ángulo que estoy rotando, según el eje del que yo estire. Si yo lo que quiero es rotar una cantidad X, tener mayor control sobre la rotación, lo interesante es activar la snap de ángulo, que me va a rotar de 5 en 5 grados. Fijaros que va 20, 25, 30. Poco a poco puedo ir sumando y ahora lo he girado 90 grados de forma visual. Si no lo quisiera hacer de forma visual, igual que tenemos la opción con la herramienta mover de poner aquí las coordenadas absolutas, también yo puedo poner aquí el ángulo de rotación, que si os fijáis ahora es de 90, pero si yo quisiera le podría poner perfectamente 180 y lo podría hacer de forma numérica. Otra opción también para mover o escalar los objetos o rotar es, en vez de utilizar las coordenadas que tenemos aquí abajo, si pinchamos en la herramienta con el botón de la derecha, nos aparece una ventanita que nos permite mover el objeto o en las coordenadas absolutas o en las coordenadas relativas. Eso significa que si yo le pongo aquí en las coordenadas absolutas, le pongo 0, 0, 0, me va a poner el objeto en el eje 0 de coordenadas, me lo va a centrar. Y, bueno, en este caso, como es un grupo, pues está cogiendo el centro del grupo. Y la otra opción es utilizando las coordenadas relativas. Eso significa que yo puedo decirle, por ejemplo, que esto que está en el centro de los cubos y cada cubo es de 10 centímetros. Lógicamente, si yo quisiera que la altura, si lo quisiera subir y que estuviera a ras del suelo,
tendría que darle en el eje Z, tendría que subirlo 10 centímetros. Si lo hago con las coordenadas relativas, me lo va a subir 10 centímetros y luego volverá a 0. Si ahora yo le diese aquí otros 10 centímetros, pues iría subiendo centímetro a centímetro y luego siempre acabaría en 0, porque son coordenadas relativas al objeto. Pero en las absolutas ya me está marcando 20 centímetros porque es la altura a la que tiene el centro el objeto. Esto también pasa con la herramienta de rotación. Si nosotros le damos al botón de la derecha, también tenemos aquí la rotación absoluta y la rotación relativa. Si yo, por ejemplo, quiero rotar este objeto 25 grados, simplemente pongo aquí 25, le doy a Enter y me vuelvo otra vez a 0. Y lo mismo pasa con la herramienta de escalado. Nosotros podemos escalar este objeto, la cantidad que queramos. Aquí abajo me está marcando un porcentaje en todos los ejes. También puedo escalar en un solo eje, con lo cual lo que sucede es que hay una pequeña distorsión. Bueno, pequeña y a veces muy grande. ¿Veis? Fijaros que puedo hacer un escalado en alguno de los ejes del objeto. Y también tenemos la opción de activar la snap. Esta se utiliza menos, la de escalado. Y esto simplemente me va a permitir escalar el objeto de un 10% en un 10% el tamaño. Fijaos que hasta 150, 160. Y también tiene, con el botón de la derecha, la opción de sacar nuestra ventana una ventana con la cual yo le voy a poder dar digamos, un tamaño. Por ejemplo, si yo quiero que mi objeto en X tenga un tamaño de 100, pues le pongo aquí 100. Aquí le pongo 100 también. Y de altura pues le voy a poner 30. Si por ejemplo cojo una tetera y me voy a la herramienta de escalado, yo le puedo dar, por ejemplo, y le voy a poder dar le voy a poner 38, que al fin y al cabo es un porcentaje de su tamaño original. Eso significa que si yo aquí le pongo 100, aquí le pongo 100 y aquí le pongo otra vez 100, me va a volver a las dimensiones originales que tenía el cubo al principio. Porque de esta manera el escalado ahora sería 100%, 100% y 100%. No hace referencia a un tamaño del objeto, sino a un escalado, a un porcentaje. No quiere decir que mi objeto mida 100, etcétera.